Bocanegra García, que nos impartirá el tema de ecología molecular de infecciones en pie diabético. Voy a darme la tarea de leer su resumen curricular que amablemente nos hizo llegar. El doctor Virgilio Bocanegra García tiene un perfil académico, él es QFB por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y maestro y doctor en ciencias con especialidad en biología molecular e ingeniería genética, ambos posgrados por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor titular C del Centro de Tecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional y funge como responsable del Laboratorio Interacción Ambiente-Microorganismo. Algunos trabajos recientes del doctor en este 2020-21 es caracterización de una cepa de microbiota SP aislada en suelos contaminados con hidrocarburos en la cuenca de Burgos, México, detección de aislados de Staphylococcus aureus resistentes a múltiples fármacos y a la meticilina en carne expendida al menudeo en Tamaulipas, México, identificación y caracterización del sistema CRISPR-Cas en cepas de Staphylococcus aureus, diferentes fuentes, resistencia a múltiples fármacos de cepas de Escherichia coli, aisladas de heces y canales bovinos en el noreste de México, y avances recientes en el desarrollo de agentes antiprotozoarios de amplio espectro. Actualmente, el doctor Bocanegra es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2. Muchas gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Le cedo cámara y micrófonos. Muchas gracias por la amable presentación. Gracias por la invitación. Solo por favor, si en algún momento si hay algún problema de audio, me lo indican para detenerme. Claro que sí, doctor. Adelante. Claro, como indicaron ahorita en la presentación, pues vamos a hablar de este tema. Ya lo indicó, ya se indicó, nosotros estamos en el Centro de Biotecnología Genómica, que es pues parte del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Que está en la Ciudad de México. Nosotros somos del conjunto que le llaman ellos centros foráneos y pues Tamaulipas tiene dos centros de investigación del Politécnico, uno en Altamira y otro en Reynosa, que es este precisamente, Centro de Biotecnología Genómica. Nuestro centro cuenta con 10 laboratorios de investigación, solamente hacemos investigación, no tenemos docencia, salvo los posgrados. Y el que está a mi cargo pues es el laboratorio Interacción Ambiente-Microorganismo, que básicamente lo que hacemos son estudios de ecología microbiana. Como se mencionó ahorita en la presentación, se observaron los títulos de los artículos, lo que estamos viendo son las características de los microorganismos en diferentes nichos. Entonces, el abordaje que hacemos en el laboratorio es, como les comentaba, estudiamos la microbiología de nichos ecológicos y para esto hacemos un abordaje sobre diferentes tipos de muestras, por ejemplo, agua, tanto superficial, residual, suelos, tanto como urbanos o agrícolas, o suelos especialmente contaminados por alguna situación, alimentos, ya sea procesados o frescos, vegetales también procesados o frescos, animales de producción veterinaria, que fue uno de los trabajos que se mencionó ahorita, y fauna silvestre, que es lo que ponemos aquí en el dibujo, y por supuesto un nicho microbiano muy importante, o más bien un conjunto de nichos microbianos muy importante, pues es el humano. Y dentro de el nicho que más hemos estudiado es las infecciones en pie diabético, que es de lo que les voy a hablar ahorita en este trabajo. Básicamente, ¿qué hacemos? Pues caracterizamos para ver si hay microorganismos de interés biotecnológico o que tengan algún interés biomédico por alguna de sus características. En el aspecto biotecnológico nos enfocamos a dos aspectos. Uno, que puedan tener impacto en aspectos agrícolas o en bioremediación. Y de interés biomédico, que puedan tener particularmente, entre otras cosas, impacto en la transferencia de resistencia a antimicrobianos en el medio ambiente. Una vez que tenemos los datos de los microorganismos, hacemos ya estudios de microbiología y genómica funcional para ya tenerlos más caracterizados. Entonces, nuestros trabajos constan siempre de tres etapas.
Una primera etapa con el análisis microbiológico clásico, cultivos, tinciones, pruebas bioquímicas, microscopía. Una segunda etapa con la caracterización molecular para ver ya propiedades biológicas más, pues más finas, donde ya hacemos toda la parte de extracción de DNA, genotipificación, detección de virulencia, detección de conjunto de genes, operones, etcétera, ¿no? Y luego, en un tercer nivel, hacemos el análisis ya de genómica estructural, funcional o, si es el caso, de metagenómica. Y en este caso, lo que nos interesa es ver pues, cómo está la estructura de los genomas, cómo se relaciona esta estructura con las características que ya detectamos, o si estamos viendo poblaciones, por ejemplo, uno de nuestros enfoques de estudio también muy importante es el río Bravo, pues ahí vemos aspectos de metagenómica para ver cómo está la correlación o la distribución de las poblaciones microbianas. Y donde también nos interesa mucho el equilibrio ecológico microbiano, pues es en los suelos agrícolas, porque finalmente pues Tamaulipas es un estado que es predominantemente agrícola. Tenemos 4 líneas de investigación. Una es biodiversidad y estudio de las poblaciones microbianas que están relacionadas a la interacción con los vegetales. Luego, una que está relacionada a la caracterización de microorganismos con potencial degradación de sinobióticos. La tercera es ecología y epidemiología de microbios patógenos, ¿verdad? Y luego una cuarta que engloba las tres anteriores que se encarga o donde nos encargamos de ver la parte de genómica microbiana funcional. ¿Sí? Entonces, en este caso, el tema del que les voy a hablar por la mesa en la cual me indicaron, pues corresponde a la línea 3. Y como les decía, el modelo que nosotros más hemos estudiado es el de pie diabético, pero pues también tenemos trabajos de biorremediación y también tenemos trabajos de microbiología agrícola, así como de genómica, como les decía, con enfoque a la transferencia de la drogoresistencia en el medio ambiente. Ya entrando un poco al tema, pues finalmente, como sabemos, pues la diabetes es un problema muy importante de salud en el país y en el mundo. Básicamente, pues es un grupo de desórdenes que particularmente están relacionados por una hiperglicemia crónica, ¿no? Y en este caso, pues nos lleva a enfermedad renal terminal, a amputaciones de las extremidades inferiores, no por traumatismo, y a ceguera. Particularmente son esos tres problemas muy graves, ¿sí? Y en la parte de las amputaciones, estas son debidas a un fenómeno que se conoce como el pie diabético. Esta complicación es muy incapacitante, tanto desde el punto de vista físico como psicológico para los pacientes, para la familia, y es la principal causa de hospitalización para amputación de miembros inferiores en pacientes con diabetes mellitus. Para llegar a esto, se presenta primero una úlcera y en gran parte estas úlceras tienden a estar infectadas y aquí es donde se genera el problema. Las infecciones de pie diabético generalmente son complejas en su, ¿cómo les diré? Son complejas en su composición, son complejas de tratar, son costosas desde el punto de vista económico y son reincidentes. El pie diabético representa uno de los problemas de salud más graves que estamos enfrentando. Sin embargo, no tiene, ¿cómo les diré? No tiene el aspecto mediático de otros problemas de salud. Ahorita, por ejemplo, pues el coronavirus se lleva todo, pero anteriormente, pues por ejemplo, la tuberculosis, inclusive la enfermedad de Chagas, no se diga los diferentes tipos de cánceres que tienen una atención mediática muy importante. En este caso, el pie diabético parece no estar en el radar como que de la población, pero sí es un problema muy grave de salud pública. ¿Qué, qué se está relacionado para que nos topemos con él? Pues primero hay una neuropatía, que esto lleva a una pérdida de sensibilidad, pero más que pérdida de sensibilidad, y esto es bien importante, hay lo que se puede considerar una pérdida de comunicación de nuestro sistema nervioso con la extremidad. Y eso lleva a una serie de problemas adicionales, entre ellos
la pérdida del flujo sanguíneo, una isquemia, pero inclusive se empieza a generar deformaciones en los huesos. La falta de sensibilidad hace que los mecanismos que tiene el cuerpo para la prevención de úlceras por presión no funcionen. Y entonces todo esto lleva a que en el muy corto plazo se genere una ulceración, que casi siempre está directamente relacionada con una infección. Y a esto se le suma que la diabetes representa o condiciona a los pacientes a un estado de inmunosupresión, que en general, bueno, decir que está poco estudiada no es cierto, en realidad sí se está estudiando a detalle, pero la relación directa para tratar al paciente con esta inmunosupresión todavía no es muy clara, ¿no? Entonces nos junta todo. Nuestro sistema nervioso no detecta bien los cambios que suceden en el miembro inferior, no llega al flujo sanguíneo adecuado y por lo tanto, pues con todo lo que conlleva, pérdida de nutrientes, pérdida de la capacidad defensora que tiene nuestra sangre, se generan las pequeñas úlceras, estas infectan y al tener la inmunosupresión no podemos controlar efectivamente esta infección. Si alguien conoce a algún paciente o quizás en un familiar, eh, el- este problema de la insensibilidad es grave porque ni siquiera se dan cuenta que se genera la úlcera. A veces se dan cuenta porque se mancha la ropa, por ejemplo el calcetín se mancha de sangre, y entonces se dan cuenta que ya traen una úlcera y que probablemente ya lleva varios días con ella, y pues la infección pues está avanzando. Como les decía, más o menos el 50% de las úlceras o más, ¿verdad?, se infecta, y con el debido tratamiento, hasta el 10% de ellas pueden llevar a una amputación mayor, ¿sí? 25%, que es bastante, pueden llevar a una amputación menor, y además la resolución de una de las úlceras no evita la generación de nuevas úlceras. Entonces un paciente puede tardar 6 semanas, 8 semanas en recuperarse de una amputación menor y en breve, a los 4 o 5 meses después, volverse a presentar una úlcera adicional y volver a tener que pasar por todo el proceso. Con todo esto llevando también a un importante costo económico. Entonces, si vemos la figura del extremo izquierdo, vemos el pie, ¿verdad? Un pie normal, un pie sano, y los puntos de presión que están presentes en ese pie. El famoso pie que siempre nos dibujan por todos lados, ¿no? Que es la zona de presión y los dedos. Sin embargo, en una persona sana esto pues nunca es así. Nosotros de manera inconsciente estamos cambiando de posición todo el tiempo para que esos puntos de presión se estén aliviando. Y al aliviarse esos puntos de presión pues no se generan úlceras. En los pacientes diabéticos esto no sucede, ¿no? Entonces podemos tener diferentes presentaciones. Estos son solo algunas figuras de cómo se pueden presentar. Y por ejemplo, estas no son figuras de, vamos a decir, estadios muy avanzados, sino son de cómo llega el paciente a una consulta por primera vez, por ejemplo. Porque dice, pues me salió esto, ¿no? Si vemos en el extremo derecho, el pie tiene una deformación importante, no solamente es por la inflamación, hay una deformación ósea, si vemos en esta zona, hay una generación de callosidades, y si se fijan en un pequeño puntito que parece pues no ser gran cosa, eso representa una úlcera, pero ese pie ya está en graves problemas, ¿no? Tiene un enorme problema ahí de infección, que el momento en que el cirujano entre, va a tener que hacer una pues, cirugía mayor para poder controlar esta úlcera. Entonces, respecto a la microbiología, pues tenemos ciertas controversias actuales. Por ejemplo, no tenemos una definición clínica clara. El tratamiento pues empieza siempre con amplio espectro y después de las pruebas pasamos a un espectro dirigido, ¿verdad? Y ahí entran varias cosas, ¿no? La virulencia que puede estar presente en los microbios que están ahí y la carga microbiana que está presente al momento de la úlcera. En general, la microbiología es compleja en el sentido de que puede haber varios microorganismos relacionados. En una primera instancia predomina Staphylococcus aureus, por ejemplo en infecciones iniciales, pero luego en úlceras más crónicas pasa ya a tener una mezcla de gram positivos y gram negativos, e inclusive podemos tener levaduras. Y ya en infecciones muy complicadas, pues gram positivos, gram negativos, e inclusive se nos suben los anaerobios.
En este caso no hay procedimientos estandarizados de tratamiento, estamos dependiendo de la opinión de expertos y de algunos consensos que hay, pero por ejemplo no hay norma oficial y esas cosas que luego sí hay para otras enfermedades. El muestreo casi siempre es por hisopado, rara vez es por biopsia, entonces eso condiciona el aislamiento particularmente de los anaerobios y a veces no se toma un muestreo correcto porque no se lleva a cabo una correcta debridación, que esto pues es quirúrgico. ¿Sí? Idealmente, para poder tener una buena valoración de una biopsia, de una úlcera, pues hay que tener una biopsia, ¿verdad? Y generalmente se requiere quirófano. Entonces, como pueden ver, solamente para el abordaje inicial se requieren recursos importantes, ¿verdad? Y un grupo multidisciplinario. Entonces, lo que nosotros queremos abarcar con esta línea de investigación, pues es conocer la frecuencia de las especies bacterianas y su resistencia a antimicrobianos, ver la frecuencia de bacterias poco comunes, cómo está el balance ecológico de los microorganismos presentes en una úlcera infectada, por supuesto la resistencia a antibióticos, valorar la respuesta inmune, este, el efecto de los anaerobios, ver la parte de la metagenómica, pues para ver todas las poblaciones microbianas, ¿verdad? La presencia de elementos genéticos móviles responsables con la patogenicidad y efectos patogénicos, por ejemplo, de dermatofitos y levaduras. Entonces, vamos a hablar de algunos hallazgos que hemos tenido hasta el momento, ¿no? En un primer estudio epidemiológico que hicimos, con un estudiante de doctorado, con Mario Sánchez, trabajamos un conjunto de muestras a lo largo de varios años, todas ellas obtenidas por cirugía, o sea, todas son muestras de biopsias, y sobre los años logramos juntar 322 muestras sobre un total de un conjunto de tejidos y logramos 364 aislados bacterianos. Entonces esto ya nos daba una idea tanto en el tiempo como en la frecuencia de cómo podía estar la prevalencia, ¿no? Básicamente encontramos mayor prevalencia de gram negativos, ¿verdad? Eh, en particular, vimos una prevalencia importante en biopsias que venían de músculo con el género Enterobacter. Y una cosa importante que detectamos es que las muestras de abscesos particularmente siempre nos daban negativas. Aparentemente, eh, como es una muestra muy contaminada, vamos a decir una muestra muy sucia, y que trae una serie de mediadores inmunológicos ahí presentes, la viabilidad de las bacterias es muy baja. Y eso a veces era como que contraintuitivo, porque tú estabas viendo el absceso, ¿no? Gigante, te tomaba la muestra, esperabas que de ahí saliera un mundo de bacterias, y no, en realidad pues no salía, ¿no? Y entonces esto nos fortalece la idea, ¿verdad?, de que la muestra debe ser a partir de un, una biopsia que haya sido tomada de un tejido previamente debridado. ¿Sí? Para poder tener una buena caracterización de qué microbios están presentes en una infección de pie diabético, la herida debe estar limpia y luego tomar una sección del tejido para ver qué bacteria es la que realmente está en ese tejido. Esta fue la prevalencia de los gram positivos, pues el ganador siempre es aureus, una importante presencia de enterococos y de coagulasas negativos. Y el perfil de resistencia a antibióticos, pues vamos a decir de los más efectivos, pues era la levofloxacina. Y por supuesto, pues de los menos efectivos, la penicilina y la dicloxacilina, ¿no? Y ahí pues teníamos diferentes respuestas. La vancomicina, por ejemplo, que es uno de los de elección para los gram positivos, más o menos está en un 50% de efectividad. En los gram negativos sí encontramos una mayor diversidad, pues por la misma naturaleza de este grupo. Particularmente nosotros encontramos prevalencia de Serratia y Enterobacter, ¿verdad? Por ejemplo, E. coli o Pseudomonas, que era una de las que esperábamos que estuviera más prevalente, estuvo en menos prevalencia. Y otra de las bacterias que es muy agresiva en este tipo de infecciones es Klebsiella, también la encontramos relativamente baja. Igual, la misma, más o menos el mismo comportamiento de la resistencia. En este caso, pues el Evo de los más efectivos, ¿verdad? La micacina. Y de los menos efectivos, pues la ampicilina.
Estamos también en el proceso de hacer una caracterización del perfil inmunológico mediante pruebas de inmunohistoquímica para ver cómo están presentes los principales mediadores inmunológicos. Pero en este caso, nosotros nos interesa ver cómo están presentes en el sitio de la infección. Normalmente se hacen este tipo de estudios, pero se hacen a nivel sistémico, se toman muestras de suero de los pacientes y ahí se hacen estos mediadores. Nosotros en la biopsia estamos haciendo fijaciones de tejido y a partir de ahí las tinciones con los anticuerpos correspondientes para ver los mediadores y ver si efectivamente hay una alteración en el estado inmunológico y esa alteración está relacionada a qué grupo de la inmunidad, ¿no? Hacia la respuesta TH1 o hacia la respuesta TH2. Entonces, este trabajo todavía lo tenemos en proceso, pero por ejemplo aquí les pongo un ejemplo, ¿no? De los resultados que estamos obteniendo, los mediadores que estamos detectando, los tipos de muestra, por ejemplo, músculo, absceso profundo, tendón y fascia, etcétera, ¿no? Y de acuerdo al marcaje, la señal que estamos detectando. En este estudio encontramos una baja prevalencia del Staphylococcus aureus multidrogo resistente, también una baja prevalencia de los vancomicin resistentes, lo cual nos indica que, al menos en este aspecto, el tratamiento empírico con el cual se está abordando estos pacientes, pues funcionan. Vivimos niveles altos de expresiones de interferón gamma, alfa, macrófagos, lo cual indica que parece estar desarrollando o estarse ahí efectuando una inmunidad de tipo TH1. ¿Sí? Y estamos, bueno, esto es de lo mismo de lo que les comentaba de Enterobacter, ¿verdad? Las muestras en crecimiento eran las de origen piógeno, o sea, los abscesos. Y ahorita estamos integrando un artículo donde estamos viendo las características para reportarlas, particularmente de todos los gram positivos que detectamos en estas. Y aquí ya estamos haciendo una parte más detallada para ver el análisis molecular, por ejemplo, la caracterización del MEC-A y la caracterización de genes de virulencia relacionados a degradación de tejido y a la generación de biofiltros. Intentamos hacer después un análisis de la diversidad. Esta es relativamente viejita, es del 2015 esta tesis. Y entonces aquí lo que hicimos es que queríamos saber qué tanta diferencia podíamos encontrar en cultivo y mediante métodos moleculares para la detección de microorganismos. Una tesis de maestría de nuestra alumna Cintia Morales. Y por ejemplo, vimos que pues sí había diferencia importante. Por ejemplo, por cultivo se podían detectar 7 bacterias, mientras que por PCR dirigida se podían detectar hasta 9 bacterias. Y aquí ya teníamos una especial, que es la Finegoldia magna. Y por, vamos a decir, un análisis molecular en ciego, no dirigido, un RFLP del 16S, hasta 13 bacterias. Si tengo aquí observándome gente familiarizada con secuenciación de nueva generación, van a decir, pues, ¿qué estaban haciendo? Bueno, ya sé que esto se puede hacer en una corrida, ¿no? de secuenciación masiva, pero lo que queríamos ver era primero cómo hacer la comparación directa y en este momento en el que estábamos realizando este trabajo, pues no teníamos disponible la secuenciación masiva, ¿no? Pero nos dejó claro dos cosas. Uno, hay más microorganismos de los que estamos detectando y dos, tenemos presencia de anaerobios. Sin embargo, en este caso, estas muestras no habían sido tomadas para análisis de anaerobios, es decir, no se habían tomado las precauciones para proteger a los anaerobios. Y aún así los estábamos detectando. Entonces, eso nos daba pues una indicación. Y a eso nos llevó a una otra tesis adicional, también de maestría, de David Dorantes, donde buscamos, igual también por PCR dirigida, la presencia de anaerobios en el conjunto de muestras. Particularmente nos fuimos sobre Clostridium, Finegoldia, Peptostreptococcus, Propionibacterium, Bacteroides y Prevotella. Y además confirmar pues, los anaerobios facultativos predominantes, que es Staphylococcus aureus y Streptococcus, o Enterococcus en su defecto. Entonces, esto es para tratar de ver el papel de los anaerobios en estas infecciones y en esta primera etapa queremos ver qué prevalencia tenían. De nuevo, a pesar de que trabajamos muestras que no habían sido eh,
tomadas de manera adecuada para proteger anaerobios, hicimos una detección importante. Más o menos el, aquí no tengo el dato. No. En el 15% de las muestras había más de un gen relacionado con anaerobios. Y en algunos casos, por ejemplo, si se fijan, teníamos tres: bacteroides, Finegoldia, Peptostreptococcus, ¿verdad? O por ejemplo, Prevotella, Finegoldia y Peptostreptococcus. No tengo el dato, que aquí se me pasó en la diapositiva, pero alrededor del 40% de las muestras tenían la presencia de material genético de anaerobios. Entonces, en este caso, no estaban viables, eran muestras ya conservadas, pero nos daba la idea de que están más presentes de lo que pensamos. Ahora, si observamos en las flechas, los grados más avanzados de pie diabético, que es el grado Wagner, por ejemplo el 3, es el que tenía más presencia de bacterias anaerobias, ¿sí? Donde detectábamos varias bacterias. Y entonces esto nos lleva a la conclusión de que los anaerobios sí pueden estar jugando un papel más importante del que les estamos considerando, y tenemos un importante sesgo por los cultivos que se hacen, que los cultivos son solamente con enfoque para aerobios. En el caso del efecto de los hongos y levaduras, este nos interesa por varias razones, ¿no? Una, porque es un factor controversial. La presencia de hongos y levaduras todavía es controversial, ¿no? No necesariamente son virulentos hacia el pie diabético, es decir, no tengo una infección grave de pie diabético por levaduras, pero pueden dar pie a lesiones iniciales por el mismo efecto queratolítico que tienen sobre la piel, y que luego estas infecciones iniciales o estas lesiones iniciales pueden complicarse por una infección bacteriana posterior. Es decir, en una persona diabética pudieran ayudar a hacer la vía de entrada para generarnos una úlcera de pie diabético de una manera más rápida. También es posible, ¿no? En algunas levaduras, por supuesto, que puedan causar daños por sí mismos, ¿verdad? Y el problema que tienen es que son de más difícil tratamiento. Entonces hemos estado en colaboración con la Universidad Valle de México, con la doctora Wendy Cruz, haciendo un seguimiento de infecciones micóticas tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Sí, con las técnicas estándar, lo que es cultivo, los KOHs y detección molecular, con diferentes rangos de edad, y hemos encontrado diferentes resultados. Por ejemplo, bueno, pues el KOH pues sí es más o menos problemático, tiene una sensibilidad variable. Este, Se han identificado un conjunto de levaduras y además diferentes hongos, pero principalmente el ticofitón, que es el que está reconocido como el más prevalente. Estos son no diabéticos, pero ya comparándolo con diabéticos, vemos que en general presentan onicomicosis distrófica total, principalmente, y algunos la distrófica parcial. De nuevo, varias levaduras, predomina también el tricofitón, pero en este caso eh, era más fácil detectar los cultivos por KOH, o perdón, detectar las infecciones por KOH, y era más difícil lograr el cultivo. Entonces ahí tenemos un problema con la sensibilidad en las pruebas de laboratorio, que es una de las cosas que estamos ajustando, pero ya tenemos un banco importante de hongos, y nosotros nos dimos a la tarea de aislar también los hongos que no fueran dermatofitos para tenerlos como referencia, y levaduras que han sido obtenidas a partir de infecciones micóticas, tanto en pacientes diabéticos como pie diabético. Entonces, hasta ahorita, aunque no es mucha sorpresa, bueno, la micosis es más prevalente en diabéticos de mayor edad, en morbilidad más importante. En los diabéticos, la técnica de KOH fue más sensible que el crecimiento de cultivo, y la recuperación del cultivo por hongo pues todavía representa un reto, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, finalmente llevamos varios años con esta línea, y ya tuvimos acceso a la secuenciación masiva, y por supuesto, ¿no?, que la aplicamos al conjunto de muestras que teníamos.
En este caso hicimos un pool de muestras de los grados Wagner 1, Wagner 2 y Wagner 3 para a partir de ahí poder ver las poblaciones microbianas totales que están presentes en este. Aquí por la ultra sensibilidad que tiene esta técnica, no trabajamos las muestras individuales, sino que hicimos pools. Trabajamos conjuntos de varias muestras por cada tipo de grado para tratar así de normalizar las poblaciones microbianas y ver cuáles eran realmente las que estaban más presentes. En este caso, pues nos enfocamos solamente a bacterias con la región B4-B6 para la preparación de las librerías. Utilizamos un kit especial que nos permitiera una buena recuperación del DNA metagenómico, porque en este caso pues era a partir de tejido de biopsia. Y aplicamos la plataforma Illumina de MySeq. Y luego ya pues la parte del análisis bioinformático. Y esta también fue una tesis de maestría de nuestra estudiante Elizabeth. Y aún está en proceso. En los resultados que obtenemos se los muestro aquí muy brevemente. Sí vemos diferencia en las poblaciones, dependiendo del grado que está presente en cada lesión. Eh, en el grado 2 vemos cómo se ve el código de colores, ¿no? El grado 3 y el grado 4. Si vemos, al parecer el grado 4 es el que tiene una mayor prevalencia de bacterias, ¿sí? De diferentes géneros. Y en este caso no nos quedamos quedar hasta este punto, sino a partir de la prevalencia de los géneros detectados, queremos ver si podemos hacer una asociación directa con factores de virulencia directamente relacionados con esos géneros. Entonces, con este trabajo se nos abre así la puerta, ¿no? De todo lo que está ahí presente. Ya tenemos ahora sí como que el catálogo, pero ahora necesitamos saber qué de eso realmente es relevante en una infección epidiabética, porque obviamente la bacteria por estar ahí no necesariamente está tomando parte del fenómeno patogénico o patológico, ¿no? Entonces hay que hacer una diferenciación entre cuáles sí están y además de que están causan daño y cuáles de las que están ahí pues están pero están de manera colonizante. La ventaja y la desventaja de este tipo de técnicas es esa, ¿no? Eh, Te dan un mundo de información, pero el verdadero reto en este punto es cómo hacer sentido biológico en el contexto del fenómeno que estás estudiando para sacarle provecho a esa información. Entonces, es lo que estamos trabajando en este momento. Aquí están algunos ejemplos, ¿no? de las bacterias. Las estamos clasificando, por ejemplo, de acuerdo a la capacidad que tienen de producir daño como oportunistas, patógeno franco, ¿verdad? O comensal, por ejemplo, los lactobacillus. Y pues sí vemos ahí la diferencia en los diferentes grados, ¿no? Grado 2, grado 3, grado 4. Y bueno, ya más recientemente estamos abordando un conjunto de patógenos que están agrupados por la OMS como un grupo se me fue la palabra, de importancia crítica o de alta prioridad, que están agrupados en un acrónimo que se llama SCAPE, en el sentido de que son muy importantes porque tienen una gran capacidad de resistencia antimicrobiana. Y está compuesto por estos microorganismos, o sea, el nombre viene de la letra inicial de cada organismo, la E de Enterobacter, ¿verdad? La S de Staphylococcus aureus, la K de Klebsiella, la A de Acinetobacter, la P de Pseudomonas y la E, aquí no lo tiene en la figura, no sé por qué, pero es de Enterococos, ¿no? Lo que tienen en común estos microorganismos, como les decía, es que tienen baterías importantísimas para multiresistencia a antimicrobianos y en algunos casos estas baterías las pueden intercambiar entre ellos. Entonces, ahorita ya tenemos varias tesis, una de doctorado y dos de maestría, que se están enfocando al estudio de estos microorganismos y por supuesto estamos tomando parte de la colección de microbios que tenemos del cepario de las que obtuvimos de pie diabético, para también a partir de ahí hacer una correlación. No lo he mencionado, pero en el laboratorio, cada que analizamos uno de los nichos microbianos, hacemos conservación de los microorganismos que estamos obteniendo, de cualquier tipo.
Y ahorita en el laboratorio contamos más o menos alrededor con unas 6.000 cepas que tienen diferentes orígenes, alimentos, suelos, agua superficial, los nichos que les comenté al principio, y por supuesto los de origen clínico y de origen nosocomial. Ya por último, casi para terminar, tenemos dos métodos que estamos desarrollando dentro de los programas de innovación que tiene el Politécnico para no solamente hacer ciencia básica, sino buscar la manera de hacer aplicaciones. Y estamos en la puesta a punto, ¿no? de un método que nos permita la detección temprana de microorganismos de alto riesgo, ¿verdad? En infecciones de pie diabético mediante PCR múltiplex. En este caso, el es que podamos, mediante un esquema muy simple de una PCR múltiplex, poder detectar dos características de esa infección. Uno, este, la bacteria que trae, de qué naturaleza es, gram positivo o gram negativo. Y dos, es sensible, resistente o multidrogo resistente. De modo que con una combinación de esas características, se le podría decir al médico tratante, ¿sabes qué? La muestra que me acabas de mandar trae solamente un tipo de microorganismo, es gram negativo y no es multiresistente. Por lo tanto, el tratamiento que puedes comenzar para este paciente, pues es un tratamiento pues, conservador. O poderle dar muy temprano, ¿no? O sea, la muestra llega hoy y hoy le damos el resultado, ¿no? ¿Sabes qué? Traes una infección múltiple. La muestra traía presencia de gram positivos, de gram negativos. Y en ambos casos, tanto los gram positivos como los gram negativos eran multidrogo resistentes, ¿verdad? Y entonces esto indica que es una muestra, o en este caso sería un paciente que trae una infección pues bastante grave y que sí requiere meterle toda la batería disponible que tenga el médico para empezar a atacarla de manera temprana. En estos casos pues no se pueden dar muchos detalles porque luego son procesos que pueden estar sujetos a protección, pero solamente lo quise mencionar pues como una de las actividades que estamos llevando a cabo. Y un segundo proyecto que lo estamos haciendo en conjunto entre tres escuelas del Politécnico, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el CICATA Legaria en su división de nanociencias y nosotros, para ver la formulación o el diseño de nanofibras, ¿verdad? Que tengan incorporados en su interior una mezcla de antibióticos para que estos puedan ser utilizados como un tipo de parche antibiótico. En este caso, como la úlcera, pues finalmente es una infección inicialmente superficial, sería susceptible de ser tratada a través de un compósito, ¿no? O de un parche. Y si este parche estuviera liberando este material antibiótico de manera constante, entonces esto pudiera ayudar a aliviar la posible infección que esté ahí presente desde una etapa muy temprana y poder quitar al paciente de luego tenerlo que someter a tratamientos sistémicos, ¿sí? En este caso, pues es una revisión más o menos de lo mismo que les he comentado. O sea, las infecciones de tejido blando, como la de pie diabético, pueden tener origen comunitario o nosocomial, ¿verdad? Es un problema importante. Pueden venir de varias razones. Una de ellas, pues, es pie diabético, pero pues también origen varicoso, traumatismos, etcétera. Y de nuevo, pues las bacterias principales, pues son las que habíamos comentado. Si lográramos obtener una nanofibra con esta naturaleza, pues tendría ciertas ventajas como un menor costo. La aplicación tópica eh, consideramos que sería más eficiente. Se le podrían incorporar múltiples antibióticos y por lo tanto podríamos atacar varias poblaciones de bacterias a la vez. Y al momento, pues estamos trabajando en obtener la evidencia, ¿verdad?, que nos indique que la formulación de la nanofibra en combinación con los antibióticos, efectivamente, son antimicrobianos, ¿sí?, en diferentes poblaciones de bacterias que tenemos en el mismo cepario de laboratorio. Entonces estamos trabajando con cepas control, o sea, cepas tipo, cepas silvestres y cepas silvestres multidrogo resistentes. De modo que podemos saber cuál es el hilado que funciona mejor para formar la nanofibra y dos, cuál es el conjunto de antibióticos que se libera en la cantidad correcta, o sea, ni muy rápido ni muy lento.
para poder llevar a cabo la eliminación del el microbio que pueda estar presente. Entonces, el objetivo pues, es valorar la eficacia, ¿verdad?, de estos compositos contra bacterias de importancia clínica. En este caso, la parte que yo estoy trabajando es sobre gram positivos, gram negativos, tanto sensibles como resistentes. ¿Sí? En el otro grupo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, con el doctor Edgar Cano, se está trabajando el modelo animal para ver cómo se comporta sobre infecciones provocadas sobre el modelo animal de ratón. Y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también la doctora Julieta Luna Herrera está trabajando sobre infecciones crónicas, como por ejemplo las causadas por micetoma. Y en la cicata legaria es donde se está llevando a cabo la formulación del electrohilado de la nanofibra, a cargo del doctor Miguel Ángel Aguilar Méndez. Entonces aquí somos 3 escuelas, ya llevamos algo de tiempo trabajando esto para poder generar la evidencia suficiente que indique pues si estos compositos, ¿verdad?, o si estas nanofibras pudieran tener una utilidad. Si fuera así, dependiendo de la combinación de antibióticos que logremos, y al no estar, ¿cómo les diré?, condicionados a que tiene que ser una liberación sistémica, se pueden lograr combinaciones muy eficientes de antibióticos para poder atacar un rango amplio de bacterias que puedan estar presentes en una infección. Y bueno, finalmente, pues la visión general, ¿verdad?, de nuestro laboratorio, pues es microbiología funcional, ¿verdad? Estamos estudiando diferentes aspectos microbiológicos en los nichos para ver qué función o qué características tienen esos microbios, ¿no? Y esta nube de palabras, pues es todos los temas que estamos trabajando, ¿no?, en el laboratorio. Ahorita, pues básicamente solamente hablé de la parte que correspondía a pie diabético, ¿verdad?, que es una de nuestras líneas principales. Entonces, como esta plática a veces la damos en divulgación para estudiantes, pues tenemos los sitios de Facebook de nuestro laboratorio. Si alguien quiere saber más de lo que estamos haciendo, de los otros trabajos, en este sitio eh, cargamos información de los trabajos que estamos haciendo, de los seminarios que estamos analizando y de los logros, ¿no? Por ejemplo, si logramos un artículo, etcétera, ahí lo mencionamos, ¿no? Y adicionalmente tenemos otra página, si hay profesores aquí presentes, a lo mejor les podría interesar, que es de divulgación, se llama Cuaderno Politécnico de Microbiología, y en este caso hacemos divulgación sobre biotecnología, microbiología y biología molecular. ¿Sí? La iniciamos en el 2017 como una manera de divulgar internamente, pero pues ya ven, ahorita 2020 y 2021 ha sido el año de la microbiología, ¿no? Entonces hemos tenido más respuesta de lo que publicamos ahí. Básicamente son infografías o pequeños ensayos sobre temas de interés desde el punto de vista de divulgación, ¿sí?, para dar contexto. Pequeños ensayitos de lectura rápida, 500 palabras o menos, ¿no? Y en este caso el enfoque pues es para estudiantes, ¿no? Para eh, una que vean divulgación de microbiología y dos que la información pues esté amigable. Y bueno, básicamente es todo lo que traía preparado. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario, pues se los agradeceré. Y pues muchas gracias por su atención. Y muchas gracias, doctor Virgilio, por su interesante exposición el día de hoy. Y pues estamos en la sesión de preguntas, comentarios. Hacemos la invitación a los presentes que pues interactúen con el doctor haciendo sus preguntas o comentarios, ya sea vía chat o pueden abrir su cámara aquellos que lo quieran hacer de viva voz. Son bienvenidos los comentarios y preguntas. Excelente, doctor. Me gustó mucho también al final esto del cuaderno del Politécnico de Microbiología. Excelente, porque, o sea, curiosamente coincide, ¿verdad? Como usted bien dice, en esta época de pandemia, que lo tienen en una forma muy interactiva con estudiantes. Es excelente idea. Sí, como le decía, inicialmente pues era de uso interno, pero ahorita pues cada 4 o 5 días sale una noticia, ¿no?, de que relacionada con micro. Nosotros normalmente dejamos como que se asiente un poco la noticia, ¿verdad? Y luego ya publicamos algún contexto
pues para que la persona pues tenga una información equilibrada, ¿no? De esa noticia. Así es. Y tratamos de darles enfoque. Y a veces solamente son infografías que estamos capturando, pero relacionadas con micro, ¿no? Y entonces pues eso pues ayuda en la parte de divulgación. Entonces, si por ahí nos pueden recomendar, pues muchas gracias. Claro que sí, es excelente pues esta opción también para los estudiantes. Doctor, un comentario, una pregunta, un comentario de mi parte. Estos microfibras que usted menciona como apósitos para pie diabético, como vehículos, entiendo, con antibióticos diversos para tratamiento del pie diabético. ¿Qué diferencia hay con los que ya existen? Me parece que ya existen en el mercado algunos de estos tipos, o corríjame si estoy en un error, porque pues, el problema de la diabetes en el país es pues muy relevante y uno de los padecimientos más frecuentes en los pacientes es precisamente el pie diabético. Sí. En general, que tengan liberación así prolongada de antibiótico, no tengo yo en mente que ya existan. Hay algunos parches que están basados, fíjense, en miel de abeja, ¿no? Pero obviamente no es miel así tal cual del bote, ¿no? Sino tiene un tratamiento ahí industrial. Claro, De modo que se pone sobre la herida y el efecto osmótico de la miel destruye los microorganismos. Y eso claro. ayuda a que sane más rápido la herida, ¿no? Pero desde el punto de vista de liberación de antibióticos, al menos a mi conocimiento, no hay. Hay otras investigaciones, así parecidas a la que estamos haciendo nosotros. Digamos, pues es la carrerita, ¿no? Donde varios Claro. tienen la misma idea, ¿no? Y quieren llegar. Pero lo que cambia es cómo armas la fibra, es variable, ¿verdad? O sea, los bloques que le pones. Y dos, el tipo de antibiótico que incorporas en esa fibra. Sí, estos pueden ser, entiendo que múltiples antibióticos. Sí, pero aquí es donde está el reto, ¿no? Tenemos que ver, uno, que la fibra que tú estás armando los acepte, porque finalmente pues es un tipo de microplástico. Y Claro, dos, una vez que los acepta, cuando tú lo pones sobre el tejido blando que está húmedo, pues no los libera de golpe. Porque inclusive podría ser hasta al contrario, nos pudiera generar bacterias resistentes. Al liberar gran cantidad de antibióticos sobre una población microbiana, haces una presión selectiva y ujú, eso pues también sería malo. Entonces, para asegurarnos de que este fenómeno no se dé, ¿verdad? Estamos haciendo todas estas pruebas que le comento. excelente. Muy interesante, doctor. ¿Y se han evaluado qué tipo de antibióticos se evaluarían? ¿Patente, específicos? Ya ve que ahorita hay una gran búsqueda de antimicrobianos de origen natural, pues que creen menos resistencia, etcétera. Entonces es también interesante creo yo, este comentario que nos pueda hacer al respecto. No, en este caso son antibióticos ya disponibles, ¿no? Estamos probando diferentes, el trimetoprim, la micacina, las tetraciclinas, la vancomicina, rifampicina, ¿verdad? Porque aquí el reto es que entre ellos ahora sí que se lleven bien, ¿no? Una vez que ya están incorporados en la nanofibra, Claro, ¿sí? Pero sí, son los antibióticos, vamos a decir, clásicos, ¿sí? No estamos, porque no queremos meter otra variable, ¿verdad? Si claro, claro. pudiéramos un antibiótico experimental o uno nuevo, desde el punto de vista de su origen, por ejemplo, a lo mejor un antibiótico natural, tendríamos otra variable más que controlar en el momento del diseño. Claro, claro. Muy interesante, doctor. Alguna persona de los presentes tiene algún comentario para el doctor? Tenemos unos minutos todavía disponibles, aprovechando la presencia del doctor y su experiencia en este tema tan importante, porque es una de las enfermedades que aqueja a la población en el país. Creo que la de más alto porcentaje, o prácticamente segundo o tercer lugar, después de la obesidad, desafortunadamente. Lo que pasa es que está ligada. Así Entonces, es. probablemente sí ahorita se considera que entre el 10 y el 15% de los mexicanos tienen diabetes en algún grado. Y eso es brutal, ¿verdad? Sí, Es es brutal. alarmante. A ver, me parece que hay una pregunta en el chat. La voy a leer, doctor, para Sí, darle respuesta. Cristina Ibarra nos está preguntando,
de dónde obtienen las muestras de tejido y si conocen a las personas de las que se proviene, me imagino pacientes con problemas de pie diabético. Sería interesante conocer si comparten condiciones de vida comunes que llevan al desarrollo de bacterias comunes también, o incluso que se trate de una condición geográfica. ¿Y qué material usarán para obtener las nanofibras? Gracias por la ponencia, que es un tema muy interesante. Sí, en el caso de las muestras vienen de una clínica que está especializada en pie diabético y a partir de ahí el cirujano vascular, que es con el que tenemos el contacto, las obtiene y nos las hace llegar. Pero ellos a su vez tienen toda la historia clínica de los pacientes. Entonces, en los artículos en el que les mostré y el que estamos preparando, ahí cruzamos esos datos precisamente. Porque efectivamente, nivel socioeconómico, edad, sexo, todo eso, hábitos, sí están relacionados con el tipo de bacteria que se presenta. Nosotros pensábamos que sí pudiera haber un efecto geográfico, pero no, eso no lo hemos confirmado. La distribución de las bacterias está muy parecida a la distribución en otras partes del mundo. Entonces, más bien parece que la distribución de las bacterias está asociada a el fenómeno biológico como tal y no a la geografía. Porque, por ejemplo, en nuestra zona, y pues igual Nuevo León también, pues es una zona cálida, árida, que Así eso es. pues favorece las infecciones. Pero, por ejemplo, hemos visto artículos donde contrastamos nuestros resultados, por ejemplo, con zonas de Europa y eso que es otro clima, y, Ujú. y la distribución de los patógenos es similar. Entonces eso indica que es un fenómeno inherente al tejido, o sea, al paciente, y no necesariamente al ambiente. En el caso de las nanofibras, son diferentes polímeros, pero no me lo sé, porque ese no es el capítulo que yo estoy haciendo. Si recuerdan, es el doctor Miguel de Legaria, ellos están haciendo el formulario de las fibras. Nosotros les mandamos los antibióticos y ellos las incorporan, nos las regresan y hacemos las pruebas y así estamos, ¿no? O sea, es una cadenita. Entonces así, detalles del electrohilado, que es la técnica con la cual se obtienen, no los tengo. Ahí sí se los voy a deber. Muy interesante. ¿Alguien más se quiera preguntarle al doctor algo más? Estamos ya sobre el tiempo de cerrar la exposición del doctor. Como quiera, si Gracias. hubiera algún interés o alguna duda, no duden en contactarnos, ¿no? En los datos de contacto que puse en la presentación, ¿verdad? Correcto. Para nosotros es un placer, ¿no? Cualquier contacto, cualquier intercambio de información.